Volví a casa después de una guardia que parecía no terminar y al encender la luz de la cocina me encontré con algo que me rompió en mil pedazos y, al mismo tiempo, encendió una claridad fría dentro de mí. Una nevera nueva, reluciente, apoyada justo al lado de la mía, ocupando espacio como si quisiera decir que ya no cabía mi vida allí. Tengo 67 años, soy empleada administrativa retirada y durante décadas administré la casa, las cuentas y los cumpleaños de esta familia. En cuanto me acerqué, vi etiquetas pegadas en los frascos que yo había comprado esa misma semana, etiquetas escritas con una letra firme que decía un nombre que no era el mío. Sentí un vacío en el estómago, un zumbido en los oídos, como si la cocina se hubiera convertido en un escenario donde me habían colocado como objeto. Mi nuera salió del pasillo con la calma de quien ya sabía lo que había hecho y con un gesto que no admitía discusión dijo, con voz alta y cierta, «Esa nevera es mía». El aire se me hizo espeso, noté el sabor metálico de la saliva en la boca y el olor a café frío que quedaba en la encimera me pareció insultante. En ese instante supe que aquello no era un capricho, que detrás de las etiquetas y de la nevera había una decisión que venía de lejos. No iba a quedarme quieta. Lo que pasó después nadie lo hubiera imaginado. Vivía sola con una rutina que parecía simple, pero que había costado años construir. Mi backstory se cerró en 3 trozos que siempre recuerdo para entender por qué reaccioné como lo hice. Primero, mi infancia en un pueblo pequeño donde aprendí a estirar cada moneda hasta que doliera, donde mi madre cosía para los vecinos y mi padre volvía con las manos llenas de barro y la mirada cansada. Ese aprendizaje me calibró un sentido de responsabilidad que me acompañó toda la vida. Segundo, mi matrimonio tardío, de 16 años, durante los que cuidé a mi esposo cuando enfermó, mientras hacía horas extras en una oficina para que no faltara nada en la casa. Fueron años de silencio, de hacer decisiones a medias, de ir guardando facturas bajo el cajón de los cubiertos. Tercero, los últimos 10 años, tras la muerte de mi marido, en los que mantuve la casa para que mi hijo y su familia tuvieran un lugar donde volver. Ahí interioricé una mezcla de cariño y agotamiento, la sensación de que cuidar es también dejarse en segundo plano, y eso me hizo propensa a tener tolerancia donde debía haber límites. Estas memorias me pusieron en el borde cuando vi las etiquetas, pero también me dieron la fuerza para no aceptar la humillación en silencio. Mi voz interior me recordó noches sin dormir y la certeza de que mi casa, mis compras y mis recuerdos no merecían ser marcados con un rotulador. Ella, mi nuera, tenía su propia historia que justificaba. Para ella, su comportamiento calculado. La describí en 2 trozos largos porque entendí que conocer sus motivos ilumina la traición. Primero, creció en una familia donde demostrar control era una forma de supervivencia. Su madre, que a menudo la visitaba, le enseñó que la presentación lo es todo y que las propiedades se defienden con mano firme. Desde joven, cultivó una necesidad de ordenar la vida de los demás como modo de afirmar su lugar en el mundo. Segundo, su matrimonio con mi hijo llegó cuando ella ya había hecho un cálculo sobre seguridad y estatus. No es que fuera mala por naturaleza. Era meticulosa hasta el extremo y con ambición contenida. Eso se convirtió en estrategia en la convivencia. En lugar de negociar, impuso. Cuando llegó la nevera, lo hizo con la certeza de que era una afirmación, no una provocación. Su comportamiento venía de decisiones tomadas con frialdad, pensamiento práctico y la convicción de que lo que no se reclama se pierde. Comprender esto no la justificó, pero me ayudó a preparar mi respuesta. No quería destruirla, quería poner límites y recuperar lo que era mío. En los días previos al incidente había pequeños signos que yo había ido dejando pasar, como se dejan ruidos en la pared hasta que uno entiende que hay agua filtrando. Ella tomaba decisiones sobre compras sin consultarme, cambiaba la distribución de mi armario y varias veces dejó pasar facturas sin avisar. Para quien lo veía por fuera, parecía gestión doméstica, organización, ayuda. Para mí, eran empujones que sumados me fueron quitando autonomía. Podía describir los sonidos de la cocina, la puerta de la nevera antigua chirriando cuando la abría, el roce del tapete bajo mis pies, el olor a detergente del estante donde guardaba las toallas,
La humedad del rincón donde guardé las fotografías, la textura áspera del mango de la tabla de cortar que había heredado de mi madre. Ahora, esos sonidos se mezclaban con la presencia fría de la otra nevera y el plástico amarillo de las etiquetas. Cada detalle sensorial me ancló a la escena y me recordó por qué debía actuar. La escalada no fue súbita, sino una sucesión de pequeños cortes que al acumularse sangraban más que un solo ataque. Las humillaciones del día a día se volvieron sistemáticas. Llegar a la mesa y encontrar mi taza con una nota, abrir la despensa y ver productos con su nombre, recibir llamadas durante mi siesta para informarme de cambios en la casa que no me incluían. En una escena concreta de confrontación cotidiana, tuve que sostener un intercambio largo que se quedó dentro de mí. Ella entró en la cocina mientras yo pelaba una naranja y dijo de manera seca: «He comprado esto porque lo necesitábamos». Yo respondí: «Lo necesitábamos para la casa que yo mantengo». Ella replicó: «Esto forma parte del presupuesto del mes, yo lo administro ahora». Le contesté que yo también tenía facturas y que no me consultó. Ella dijo que yo me quejaba por todo. Le recordé que el coche que usaba estaba a mi nombre y que había puesto dinero para ese gasto. Ella negó haber pedido dinero. Yo pregunté por qué no me había avisado. Ella bajó la mirada y dijo que no quería pelear. Yo insistí en que no era solo una pelea, que había límites. Ella respondió que yo exageraba. Le mencioné los gestos pequeños, las etiquetas, las notas. Ella replicó que yo no comprendía que también cuidaba de la casa. La conversación se estiró en intercambios tensos, 10 voces, vueltas y contraversiones que acabaron con ella marchándose y yo quedándome con la naranja fría en la mano, el aroma cítrico mezclado con un sabor amargo de injusticia. En esa misma escena noté el cuero de la silla bajo las palmas, el crujido de la mesa, el eco de las palabras en el azulejo, el calor que me subía a la garganta y la sensación de que había llegado el momento de no normalizar más la humillación. El momento que cambió todo fue cuando encontré pruebas. Una tarde, al guardar papeles para hacer la lista de la pensión, vi entre los folios un pagaré con mi nombre y un número que no reconocí, un recibo de una agencia de electrodomésticos indicando una entrega y un albarán firmado que consignaba la nevera como entregada a domicilio, con la dirección de mi casa. Además, en su teléfono, encontré mensajes con un contador, donde se hablaba de la división de bienes y una transferencia que nunca se me explicó. La escena de descubrimiento fue exacta y sensorial. Los papeles olían a tinta fresca, el papel tenía el crujido liviano de una factura recién impresa, la luz de la lámpara de escritorio hacía brillar las cifras, el tacto del bolígrafo sobre el pagaré dejaba marcas, y mi respiración se hizo más rápida. Sabía que ante aquello necesitaba pruebas documentales claras para poder enfrentar la situación. Encontré también correos que mencionaban una supuesta renovación de la cocina a nombre de ella, conversaciones con una amiga llamada Rosa que la alababa por hacer lo correcto, y un mensaje de mi propio hijo, Carlos, en el que decía que confiaba en las decisiones de su pareja. Todo esto dejó un rastro que convertía la sospecha en algo demostrable. Esa noche dormí poco, el colchón me parecía demasiado blando, oí el tic-tac del reloj como si marcara los segundos de una cuenta regresiva. Describir técnicas y procedimientos legales fue una parte esencial para no dejar la historia solo en lo emocional. Fui a ver a un abogado, Alberto, quien me explicó en términos sencillos los pasos que debía dar. Recopilación de pruebas, notificación extrajudicial, demanda por usurpación de bienes y, si era necesario, solicitud de medidas cautelares para evitar disposiciones de bienes. El procedimiento legal incluye la presentación de una demanda en el juzgado de municipio, con copia de documentos probatorios, el pago de tasas judiciales si procede y la solicitud de vistas. En la fase inicial se podría pedir una medida provisional de carácter urgente para impedir la venta o la exportación de bienes mientras el proceso se resuelve. El lenguaje técnico del expediente se tradujo a un plan concreto que pude entender y seguir. Esa explicación profesional, en 300 palabras, me dio una hoja de ruta clara y me mostró que la ley podía ser una herramienta de dignidad, no solo de castigo. Antes de formalizar nada, hablé con 4 amigas y vecinos que me apoyan. Laura, mi vecina de toda la vida que me ayudó a plantar las geranias y a recoger paquetes. Rosa, la amiga de la infancia que escuchó en el bar los rumores y que siempre ha sido un pilar. Elena, compañera de trabajo ya jubilada que entendía de facturas y números.
y Javier, el notario que me aclaró cómo estaban las escrituras a mi nombre. Hablé también con un perito llamado Lucía que se ofreció a revisar las facturas y con un contador llamado Miguel que me explicó los movimientos bancarios. Cada uno cumplió un papel. Laura fue testigo de la llegada de la nevera. Rosa me facilitó el nombre de la tienda. Elena revisó los recibos. Javier confirmó que las escrituras de la casa estaban a mi nombre y Lucía preparó un informe pericial con análisis de documentos. Nombraré a todos porque cada personaje secundario tuvo una acción concreta y porque en una casa no se es solo protagonista ni antagonista, se es parte de una red de relaciones. Llegó el día en que decidí no esperar más. Redacté una carta formal con la ayuda de Alberto. En el despacho del abogado nos hicimos un plan detallado y simulado 2 escenarios. Uno en que la nuera accediera a negociar devoluciones y otro en que se obstinara y necesitáramos medidas judiciales. La reunión con el abogado fue tensa y extensa, con 12 intercambios entre sus preguntas y mis respuestas, donde él me preguntó por fechas, por testigos, por la procedencia de los pagos y yo le fui dando cada detalle, cada factura, cada conversación grabada con consentimiento. Salí con la sensación de tener un arma que no era violenta, sino documental. Pruebas, testigos y un procedimiento claro. En la cola del despacho noté el olor del café de la sala de espera, el frío de la calefacción, el eco de papeles, la calidez sorprendente de la mano de Alberto al despedirse, la textura del sobre con mis documentos y un hormigueo de alivio en las manos. Esa mezcla de sensaciones me acompañó hasta la notaría, donde pedí copias certificadas. La acción comenzó con una notificación formal que un notificador entregó en la mesa de la cocina frente a la familia. La escena fue pública y pretendidamente calmada, pero en su significado fue una inversión del poder. Con 12 intercambios en el enfrentamiento se mostró todo el entramado emocional. El notificador, Vicente, llamó a la puerta y yo observé cada gesto, el sonido de los pasos en el pasillo, el claro de la luz en la hoja de la puerta, el roce del sobre con mi piel. Mi nuera abrió y al ver el sello del despacho su cara cambió. El notificador dijo: «Doña Ana, aquí tiene una copia de la comunicación. Recíbala a favor de doña Ana». Ella replicó: «No sabía nada, esto es un error». Le respondí: «No es un error, mire los documentos». El notificador explicó el contenido en voz alta, detallando el requerimiento de desistimiento de uso de bienes y la solicitud de arreglo en un plazo de 15 días. Ella dijo que no habría problema, que hablábamos luego. Yo pregunté qué quería decir con hablar luego. Ella dijo que su intención no era causar daño. Yo insistí en que la intención no borra los hechos. El hijo, Carlos, intervino con una frase que intentó calmar diciendo que todo se puede arreglar. Yo contesté que arreglar implicaba respeto y devolución. Él dijo que no quería conflictos. Yo le dije que la ausencia de conflicto no era excusa para pisotear a quien cuidó esta casa. La madre de ella, que estaba de visita y se llamaba Carmen, hizo una mueca y murmuró que las cosas se dijeron en caliente. Le dije que el pago de la nevera y la colocación eran hechos y que había recibos. Ella negó de nuevo, la tensión subió, el teléfono vivoreó con un mensaje y la pericia de Lucía fue mencionada. Al final, con la mesa llena de papeles y el ruido de los platos en la cocina, les exigí que no dispusieran de nada hasta aclararlo. La figura del notificador, el testimonio de Vicente y la presencia de testigos vecinos transformaron la humillación en un acto público de reparación inmediata. Hubo momentos de tensión que marcaron la historia con intensidad y detalle, y que describiré con precisión porque cada uno fue un punto de inflexión. El primer momento de máxima tensión ocurrió cuando encontré el pagaré escondido entre recados. Sentí un golpe en el pecho, visiones de años de esfuerzo desparramándose y un temblor que me recorrió las manos. Fue un momento de silencio absoluto en el que la casa pareció contener la respiración. Mis ojos recorrieron las cifras, mi dedo trazó la fecha y la firma, y entendí que aquello no era un olvido sino una maniobra. Noches después, el segundo momento fue la presencia de mi nuera en la oficina del abogado, donde la discusión sobre la firma de un documento resultó en gritos que atravesaron la sala. Las voces, el rechinar de las sillas, el olor del gel hidroalcohólico y la mirada fría de mi nuera dejaron una marca.
El tercer momento llegó en la vista preliminar en el juzgado, cuando el juez pidió explicaciones y escuchó a ambos. Sentí el frío del suelo de la sala, el relente del aire acondicionado, el murmullo del público, la tensión en la voz del juez y la certeza de que ahí se decidiría más que bienes, se dirimiría la dignidad de una mujer que había sido puesta en segundo plano. Cada uno de estos momentos duró lo que tardaba en respirar, pero dejó una huella gigante en mi memoria. Durante el proceso, sumé testigos y pruebas. Laura testificó que vio la nevera llegar. Rosa aportó mensajes que revelaban la intención. Elena presentó copias de facturas y Javier certificó que la escritura de la casa estaba a mi nombre. Preparar los testigos implicó conversaciones largas, donde cada uno contó su versión con detalles sensoriales. El timbre sonando, la luz de la tarde en la ventana, las manos de Rosa temblando cuando entregó el móvil con los mensajes. El peritaje de Lucía incluyó un informe donde se cotejaron firmas y fechas en 300 palabras técnicas que explicaban la traza documental con lenguaje accesible. Ella concluyó que había facturas pagadas por mi cuenta y otras añadidas en fechas posteriores sin mi conocimiento. Ese informe fue clave para convertir sospechas en evidencia sólida. Los procedimientos legales se desarrollaron de forma ordenada. Se presentó la demanda, se solicitó una medida cautelar sobre bienes, se fijó una vista y se tomaron declaraciones. La oficina del juzgado olía a papel antiguo, las puertas eran pesadas y la voz del secretario resonaba con cadencia. En medio del proceso ocurrió una conversación decisiva con mi hijo, Carlos, que duró largo y que fue emocionalmente la más difícil. Fueron 12 intercambios que pusieron todo en juego. Yo le dije, Carlos, llevo años sosteniendo esta casa. Él replicó, mamá, yo también te aprecio. Yo insistí en que la apreciación se demuestra con actos, que sus ausencias no podían ser reemplazadas por gestos de terceros que nos humillaran. Él dijo que no había querido perjudicarme. Yo pregunté por qué no había intervenido antes. Él respondió que no lo vio como una traición, que pensó que su pareja gestionaba las cosas mejor. Le conté detalles de mi juventud, de los sacrificios hechos, de los boletos de autobús que compré para que él estudiara. Él guardó silencio y eso fue más doloroso que cualquier reproche. Le ofrecí una salida que no fuera la ruptura total, que reconociera los hechos públicamente y que participara en la restitución. Él aceptó a medias, pidió tiempo, prometió hablar con su pareja. Esa conversación me dejó exhausta y sola, pero con la sensación de que había plantado una semilla que con suerte germinaría. Una de las escenas más potentes de la historia fue la notificación en la mesa de la cocina que todos vieron, porque allí la humillación dio la vuelta y la exposición pública protegió mi dignidad. La señora de la esquina, Rosa, y el cartero, Antonio, fueron testigos y atestiguaron lo ocurrido. Cuando el documento quedó sobre la madera de mi mesa, su presencia parecía un triunfo mínimo pero real. Mi nuera intentó tomar el sobre, yo lo retiré y dije en voz firme, esto se queda aquí hasta que se aclare. Hubo 10 intercambios verbales en ese momento entre nosotros y cada uno fue una pequeña devolución de poder. Sentí el roce del papel, el calor de mis manos y el silencio de los demás como el marco perfecto para la verdad. Fue un momento catártico para mí y vergonzoso para ella. La caída emocional fue inevitable. Durante semanas hubo noches en las que no pude dormir, en las que el silencio de la casa me abrazaba con dureza. Sentí la nostalgia de las fotos que había guardado en un cajón y el vacío de la mesa sin conversaciones. Tuve ganas de guardar todo, de cerrar puertas y no recibir a nadie. Hubo días en los que lloré en la cocina hasta que las lágrimas me dejaban la piel salada y el suelo mojado. También aparecieron breves momentos de ternura. Una llamada de Elena preguntando si estaba bien, un ramo de flores de Laura sin remitente, una sopa que me trajo Javier. En la profundidad del dolor hubo, sin embargo, una decisión firme. No dejaría que mi dignidad fuera moneda de cambio. Busqué terapia con una psicóloga llamada Ana, que me ayudó a poner palabras en la rabia y a trazar límites afectivos. Sus sesiones olían a colonia suave, el sonido de su blog al anotar, y su voz calmada me ofrecieron un escenario seguro para reconstruir. Inserto ahora una pausa para dirigirme a quienes me escuchan, porque en este punto de la historia surge una pregunta que sé que muchos se hacen y quiero saber su opinión. Si te encuentras en una situación similar, ¿qué harías primero?
Responde con una palabra, abogado si buscarías ayuda legal, confrontar si preferirías hablar directamente, o esperar si optarías por observar más antes de actuar. Comparte también si alguna vez viste señales pequeñas que luego se confirmaron como un patrón. Los comentarios ayudan a otras personas a ver opciones y pueden ser la diferencia entre quedarse en la duda y actuar con herramientas. Antes de seguir con lo que sucedió, necesito leer lo que piensas, porque aquí aprendimos que la comunidad es una red de apoyo. La reacción legal tomó forma durante meses. Presentamos la demanda y pedimos medidas cautelares para impedir que la nevera y otros bienes fueran trasladados. En términos procesales, la medida cautelar se solicita mediante un escrito donde se justifica el perjuicio y la urgencia, se acompañan las pruebas documentales y se solicita al juzgado que adopte medidas provisionales. El juzgado puede decretar el embargo preventivo u otras medidas dirigidas a asegurar la efectividad de la resolución final. Esa explicación técnica resume lo que hizo el equipo legal por mí y lo que el juzgado valoró al admitir la medida cautelar. La claridad de los pasos me dio seguridad. La ley podía contener mecanismos que protegen bienes y sobre todo la dignidad de quien ha sido vulnerable. En el interín, mi nuera no se quedó quieta. Envió cartas, hizo llamadas, intentó mediar con promesas de pago y ofreció arreglos que parecían superficiales. En una reunión con ella y su madre, hubo gritos, insultos y llantos que pesaron. Expusieron heridas antiguas. La conversación estalló en cerca de 15 interacciones con reproches cruzados, donde cada frase era una vela tirada al mar. Yo mantuve la calma en la medida de lo posible, pero no pude evitar decir lo que pensaba. No puedes decidir por mi casa. Ella dijo que yo era una vieja rígida que me entendía los tiempos. Yo respondí que la dignidad no tiene fecha de caducidad. Al salir de esa reunión sentí la piel ardiendo, la garganta seca y un cansancio que no era solo físico. El juicio preliminar fue un momento de exposición pública. Relatar los hechos en sede judicial fue duro, porque tuve que narrar humillaciones privadas en un entorno formal. Con la voz temblorosa expliqué cómo llegaron las etiquetas, cómo habían seguido con facturas y por qué consideraba que había una apropiación de bienes. El juez me hizo preguntas directas, la defensa aportó su versión y la sala olía a madera y a papel antiguo. La de la defensa intentó desacreditar testimonios y relativizar acciones. Fue un intercambio largo y en algunos pasajes desgarrador. Al final, el juez decidió admitir a trámite la demanda y mantener medidas provisionales, lo que nos dio una seguridad temporal. Tras el fallo inicial, hubo un intento de reconciliación que me puso ante una encrucijada. Mi hijo pidió que nos viéramos en la casa para hablar, y su propuesta incluyó una devolución parcial y un plan de convivencia revisado. Fueron horas de negociación en las que cada uno dijo lo suyo en reiteradas vueltas. Hicimos un acuerdo provisional en el que ella reconoció ciertos errores, se comprometió a devolver parte del coste de la nevera y a no imponer etiquetas en mis compras. En el acuerdo quedaron puntos claros: visitas programadas, gestión separada de cuentas y una cláusula de respetar la titularidad de la vivienda. La firma del acuerdo alivió pero no curó. Sentí que había recuperado algo, pero que la confianza tardaría en volver. En las semanas que siguieron, noté que ella retiró etiquetas y que el olor a café volvió a ser el de antes, no el de una tensión permanente. El proceso me cambió. Hubo una pérdida tangible de inocencia y una ganancia de autoestima. Aprendí que la justicia tiene plazos y que la paciencia, aliada con pruebas y testigos, puede revertir situaciones injustas. Rehice mis rutinas, volví a comprar mis productos y los puse sin etiquetas. Recibí a Laura para merendar. Empecé a escribir en un diario lo que sentía cada día. Las voces del pasado, esos recuerdos de sacrificio, se convirtieron en un motor para poner límites. En la fase final de la historia hubo momentos de reconciliación parcial. Mi nuera mostró señales de cambio y mi hijo se comprometió a participar activamente en la organización del hogar. Tuvimos conversaciones largas en las que hablamos de límites, de respeto y de cómo repartir responsabilidades. Acepté una forma de convivencia en la que cada uno gestiona lo suyo y donde las decisiones importantes deben tomarse en consenso. No fue una cura mágica, pero sí una reordenación de la vida doméstica. Siento que algo se cerró y que algo nuevo empezó. Ahora comparto el epílogo temporal en 3 momentos, porque sé que la vida no se resuelve de la noche a la mañana,
y porque el tiempo trae matices que en la urgencia no se ven. Un mes después de la notificación, la casa recobró un ritmo menos hostil. La nevera nueva permanecía en un rincón, pero ya sin las etiquetas pegadas. Noté que al abrir la puerta de mi propia nevera había un olor familiar, a comida casera, a sopa que me hacía mi hijo un domingo. Salí a la calle y el sol se filtró de forma distinta y sentí menos peso en los hombros. Asistí a 2 sesiones con la psicóloga, donde aprendí a nombrar la vergüenza para quitarle poder. En lo práctico, recibí una pequeña compensación acordada y la promesa firmada de no disponer de bienes sin consenso. Las vecinas trajeron pastel y me ofrecieron gestos cotidianos de cariño. A la distancia de un mes, aprecié que lo más inmediato que recuperé fue la capacidad de caminar por mi casa sin mirar de reojo. Sensaciones: el tacto de la taza en las manos, el sonido de la llave al abrir la puerta, el calor de la tarde sobre la terraza y la calidez de una llamada de Rosa que decía: «Estamos contigo». 3 meses después, las cosas estaban más trabajadas. El acuerdo firmado se había cumplido en un 80%. Mi nuera devolvió parte del importe y colaboró en la reorganización del presupuesto doméstico. Hicimos reuniones mensuales para revisar cuentas y repartimos responsabilidades domésticas. Ella se ocupó de ciertas compras para su familia y yo mantuve la gestión de la casa común. El juez dio carpetazo parcial a la medida cautelar al ver cumplimiento de los acuerdos, aunque el procedimiento principal seguía abierto en la instancia correspondiente. Socialmente sentí el efecto de la reparación. Algunos vecinos me miraban con respeto, otras personas me buscaban para contar historias similares. Empecé a participar en un grupo comunitario donde se comparten herramientas para defender la vivienda y la dignidad en familia. Mi relación con Carlos mejoró, vino más a menudo y en una comida donde participó Javier, el notario, hablamos de proyectos futuros para la casa. Emocionalmente, 3 meses después, pude reír con más libertad. Oí el canto de los pájaros en el amanecer sin angustia y pude preparar una cena para agradecer a quienes me apoyaron. 6 meses después, la vida había encontrado un nuevo compás. Formalmente, algunos puntos de la demanda quedaron resueltos y se acordó una reparación económica que, aunque no reponía todo lo perdido, sí reconocía el daño moral y la apropiación indebida. Mi nuera participó en una sesión de mediación y aceptó apoyar eventos comunitarios sobre convivencia, lo que fue sorprendente y casi terapéutico. Yo reorganicé el comedor, colgué de nuevo las fotos de la familia en la pared y volví a recibir amigos con normalidad. Mis finanzas se estabilizaron un poco gracias a los acuerdos y al asesoramiento del contador Miguel, que me ayudó a ordenar los extractos y planificar pagos. 6 meses después, fui a la oficina del registro a actualizar ciertos datos y sentí una paz que no tenía en la primera semana. La casa olía a pan, las cortinas dejaban pasar luz y mi nieta dejó un dibujo en la nevera sin etiquetas, solo pegado con cariño. Aprendí que la dignidad se reconstruye con actos pequeños y constantes. En términos concretos, tenía visitas regulares de Carlos, acuerdos de convivencia firmes y la seguridad de que, si alguna vez volvía a haber un intento de vulneración, contaría con pruebas, testigos y redes de apoyo. Si hay una lección que quiero compartir, es que el amor no exige que te invisibilicen. Aprendí que cuidar no es sinónimo de permitir abusos, que la dignidad es una línea que no conviene borrar y que la ley puede ser un instrumento para restituir no solo bienes materiales, sino también el respeto. A quienes están en situaciones similares, les digo que recojan pruebas, que hablen con testigos, que busquen asesoría legal y que no subestimen el poder de la comunidad. Mi historia no acaba aquí. Es una invitación a estar atentos y a no normalizar pequeñas humillaciones que, al sumarse, nos roban la autonomía. Si esta historia te ha tocado, te pido que lo compartas y que sigas este canal para que sigamos contando relatos con pruebas y soluciones prácticas. Si has pasado por algo parecido, deja tu comentario con la palabra que elegiste antes. Tu experiencia puede ser la maqueta que alguien más necesita para empezar a defender su casa y su dignidad. Gracias por estar hasta aquí y por acompañarme en un relato que transformó la vergüenza en acción y la humillación en un reacomodo de vida. La verdadera riqueza no es lo que te quitan, es lo que defiendes hasta el final.